Una celebridad seductora atrapada en las líneas enemigas. Un amante vengativo regresa de la tumba. Y un científico desesperado se enfrenta a un dilema mortal. Pero antes, uno de los mayores robos del arte del mundo ocurre en esta increíble mansión. ...145 kilómetros hacia el sudoeste de Dublín, Irlanda... está el condado de Wicklow. El paisaje es conocido por sus colinas ondulantes frondosas... y sus lagos que abastecen a la capital con agua potable. Pero uno de los tesoros más llamativos de la zona... es esta residencia enorme... a la que suelen referirse como la propiedad más espléndida de Irlanda... la Casa Rasborough. Te genera una impresión puritana en la entrada. Es bastante austera. Ubicada en casi 80 hectáreas de parques, esta residencia fue terminada en el año 1755 y contiene la fachada más larga del país. Es enorme. Mide 200 metros entre un extremo y el otro. Una vez dentro, el exterior austero abre paso a una decoración opulenta. Los detalles en yeso del techo son impresionantes. Los muebles son piezas maravillosas del periodo. Solía ser lujoso y así se ha mantenido. Pero en el pasado, la magnificencia de la casa también fue su perdición, cuando se convirtió en el blanco de un violento y atrevido asalto. Esta casa fue víctima de un asalto audaz que se volvió noticia en todo el mundo. Sir Alfred Beit y su esposa Lady Clementine son una pareja británica adinerada que vive en la Casa Rasborough. Ellos compraron la casa principalmente para exhibir su impresionante colección de arte de grandes maestros. La colección había sido heredada en la familia durante generaciones. Valía una verdadera fortuna. Pero ser dueño de algo así traería consecuencias y la familia lo averiguaría muy pronto. El 26 de abril, los Beit estaban en la biblioteca de su casa. La familia escuchaba música clásica en su gramófono cuando perciben que alguien toca la puerta. De pronto, un grupo de hombres enmascarados y armados irrumpe en la casa y amenaza de muerte a los Beit. La pareja está aterrada, pero en el caos, ellos hacen una observación clave. La líder del grupo parece ser una mujer que habla con un acento francés muy especial. Ella comienza a dar órdenes y se hace evidente que son ladrones de arte. La mujer empezó a señalar cuáles eran las piezas más valiosas y deseables que debían llevarse. Indefensos, los Beit ven como los ladrones toman 19 pinturas de sus marcos. Luego, ellos desaparecen tan rápido como llegaron, llevándose consigo las obras y dejando a la pareja angustiada. Las pinturas hoy tendrían un valor de casi 200 millones de dólares. La noticia de los ladrones se difunde por todas partes y el suceso es considerado el mayor robo del arte del mundo. Esto dio inicio a una búsqueda sin precedentes. Cerraron los aeropuertos y los puertos marítimos. Al cerrar las fronteras, las autoridades creían que los bandidos no podrían sacar las pinturas del país, ni venderlas a compradores extranjeros en el mercado negro. Luego, en un esfuerzo por encontrar a los bandidos, la policía empieza a recorrer la zona rural. Ellos revisaron lugares abandonados donde un fugitivo no tendría que mezclarse con la comunidad, cabañas y casas de vacaciones. Pero no había señales de los ladrones. Más tarde, cuando el caso se había enfriado, la policía recibe una pista vital, una nota de rescate. Decía que la pandilla quemaría las pinturas a menos que les dieran 500,000 libras. Pero eso no era todo lo que querían. Los ladrones exigían el traslado de 4 prisioneros políticos irlandeses desde la cárcel de Inglaterra a instalaciones al norte de Irlanda. Así se hace evidente que los ladrones son parte de una organización terrorista conocida como el Ejército Republicano Irlandés, o IRA, por sus siglas en inglés. Su objetivo era expulsar a los ingleses del norte de Irlanda. Pero las autoridades se rehúsan a negociar con terroristas. Si no encontraban las pinturas pronto, estas serían destruidas.
La búsqueda se intensifica y los oficiales revisan la zona rural del condado de Cork. Ellos golpeaban puertas y hacían preguntas a los residentes del lugar. Más tarde, en mayo, hacen un descubrimiento. Un oficial golpea la puerta de una cabaña alejada y aparece una mujer joven. Al interrogarla, él se da cuenta que tiene un acento francés. Esto generó sospechas y el oficial pidió registrar la propiedad. Él comentó que había tenido una corazonada con respecto a la mujer. Y para su sorpresa, su corazonada estaba en lo correcto. Al interior de la cabaña se encontraban las 19 pinturas robadas, intactas. La sospechosa quedó bajo custodia. Y pronto las autoridades descubren que no es francesa, sino una mujer inglesa con un acento falso, llamada Rose Dugdale. La mujer de 33 años es simpatizante del IRA, pero su pasado es muy distinto al de los otros militares. Rose Dugdale creció rodeada de lujos. Ella nació en cuna de oro, pero rechazó todos los valores del sistema para adoptar la vida de una forajida republicana radical y violenta. Dugdale es llevada a Dublín para su juicio. Ella es declarada culpable del robo, pero se rehúsa a entregar los nombres de sus cómplices y es sentenciada a 9 años de cárcel. Mientras tanto, en la casa Rasborough, la vida vuelve a la normalidad. Las pinturas fueron restauradas y devueltas a sus marcos. Sir Alfred Byte y su esposa Clementine estaban fascinados de haber recuperado su exhibición de obras valiosas. Actualmente las paredes de la casa Rasborough siguen adornadas con muchas obras de arte y dan cuenta de un robo atrevido y de un golpe de suerte que llevó a los ladrones ante la justicia. El relato de una estrella de los escenarios con la misión de salvar al país comienza en esta propiedad mágica. Ubicada en la zona suroeste de Francia, se encuentra la región exuberante de Périgord, y sobre este valle fértil hay una belleza gótica renacentista, Château de Milán. Parece como una capa, tiene muchos adornos y está bien decorado. Tiene una atmósfera femenina gloriosa. Construido en el año 1489, está adornado con torres dramáticas, gárgolas y vitrales que permiten ver hacia la propiedad hermosa. Hay bellos jardines, uno de ellos adornado por un magnolio. El estilo impecable continúa al interior. Hay un comedor maravilloso, con un candelabro enorme y una bella chimenea tallada. Y una de sus residentes dejó una huella con su presencia en el interior. Una de las habitaciones está dedicada a los vestidos y trajes de su increíble carrera. Pero sus atuendos llamativos ocultan su comportamiento encubierto. Esta es una mujer dispuesta a sacrificar su vida por su país adoptivo. La Segunda Guerra Mundial está en marcha y París está en manos del ejército nazi, dejando a los franceses con un dilema mortal: colaborar con los alemanes o arriesgar sus vidas y unirse a la resistencia. Un francés valiente que elige defenderse es Jacques Afty, de 35 años. Afty era un ex agente de contrainteligencia y estaba decidido a ayudar a los aliados para rescatar a Francia. Para lograrlo, Afty sabe que los aliados necesitan saber la ubicación exacta de los soldados alemanes, por lo que reúne información secreta que detalla la ubicación de las tropas nazis en Francia. Luego, él planea contrabandear la información a una base de aliados en Portugal. Pero hay un problema: la frontera está resguardada. Era muy difícil salir de Francia, especialmente si eras un hombre con menos de 40 años y con edad para luchar. Afty sabe que para cruzar la frontera necesitará una identidad falsa. Y ahí es cuando tiene una idea brillante. Si eras artista y te presentabas ante las tropas, podías dejar Francia sin que nadie te registrara. Por eso, él fingirá ser parte del equipo de una artista.
y conoce a la mujer perfecta para lograrlo. Josephine Baker, una cantante y bailarina icónica. Josephine Baker fue la primera superestrella internacional negra. Su debut fue tan espectacular que se hizo famosa desde la primera vez que pisó el escenario. Aptey visita a Baker, nacida en Estados Unidos, en su casa en el castillo de Milán. Y cuando le pide ayuda, ella acepta rápidamente. Ella consiguió oportunidades en Francia que una persona negra jamás tendría en un Estados Unidos segregado, y debido a eso estaba muy comprometida con el país. Luego la pareja idea un plan. Baker iniciará una gira teatral y Aptey será su instructor de ballet. Al llegar a los Pirineos, ellos cruzarán la frontera desde Francia a España y desde ahí llegarán a Portugal. Pero aún tienen que sortear un obstáculo. Deben transportar 52 páginas con documentos secretos y fotos. Ocultar el material no será fácil. Entonces Josephine idea un plan muy astuto. La estrella ocultará parte de los documentos al interior de sus trajes y el resto de las copias en sus partituras con tinta invisible. Esa era la mejor opción. Nada la asustaba, ella solo siguió adelante con el plan. Después de atar todos los cabos, Josephine y Aptey se dirigen a la frontera francesa. Y es ahí donde las cosas pueden salir mal. Si descubrían su misión, la artista y el rebelde serían ejecutados sin duda alguna. Las preguntas eran, ¿lograrán pasar? ¿Serán suficientes los documentos? ¿Podrán convencer a los oficiales de dejarlos seguir su viaje? En la frontera, los oficiales exigen ver los papeles de la pareja. Baker y Aptey están nerviosos. Pero luego ocurre algo extraordinario. Los guardias reconocen a Josephine Baker, la celebridad, y su hostilidad se transforma en sorpresa. La estrella activa su encanto y los guardias quedan tan deslumbrados con su presencia que ni siquiera ven a su cómplice, Aptey. La llegada de Josephine a la frontera causa un verdadero revuelo en el lugar, y el miembro de su equipo es totalmente ignorado. Los guardias embelesados dejan entrar a la pareja. Baker y Aptey respiran aliviados. Al poco tiempo llegan a su destino final, en Lisboa, Portugal. Aptey ahora puede contactarse con los británicos. Finalmente todo sale bien. Ellos saben que han logrado el objetivo. Los británicos están maravillados con la información de Aptey y la usan para contraatacar a los alemanes. El éxito de la misión ayuda a Aptey a establecer una red de inteligencia en Francia, la que provee información a los aliados a lo largo de la guerra de manera constante. En cuanto a Josephine, esta no es la última de sus misiones encubiertas. Durante los siguientes 5 años, ella usaría todo lo que estuviera a su alcance para apoyar la guerra. Finalmente, la estrella tiene un rol fundamental en ayudar a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial y a liberar Francia. Josephine recibió 3 medallas muy importantes por su contribución, algo que pocos patriotas de la guerra lograron. Cuando se declara la paz, Baker se retira a su amado castillo de Milán. Actualmente se erige como un recordatorio de una implacable luchadora por la libertad que arriesgó su vida por sus creencias. Una superestrella literaria oculta un secreto rutilante. Y en el terreno de este castillo cedió ante la tentación. Ubicada en la zona norte de Francia, Boulogne-sur-Mer es el puerto pesquero más grande del país. A las afueras de la ciudad costera, en medio de una reserva natural, se encuentra una propiedad enorme. Este es el Château de Ardrelot. Es un edificio hermoso. Esta mansión de 3 niveles se eleva elegantemente por sobre un entorno apacible. El castillo domina el paisaje y tiene una entrada muy imponente. La ciudadela se remonta al siglo XIII y tiene una serie de elementos arquitectónicos diseñados para mantener a raya a los intrusos. Tiene torreones y almenas. Este es un lugar al que podrías entrar y ocultarte. A pesar que está ubicado en el campo francés, su interior evoca una nación completamente distinta. Es como entrar a una casa de la Inglaterra victoriana.
Tiene un papel tapiz muy elegante, mucho arte, y está repleto de sofás y sillas hermosas. Por eso parece lógico que el invitado más famoso del castillo sea uno de los autores más reconocidos de Inglaterra. Pero fue su acompañante secreta quien hizo esta visita memorable. Esta es una historia de intriga, amor prohibido y del error de una celebridad. El autor Charles Dickens es una leyenda viviente. A los 45 años ya ha publicado varias novelas clásicas. Muchas de ellas celebran los ideales victorianos de mortalidad y virtud. Él estaba casado y tenía 9 hijos. En muchas de las novelas, el estilo de vida retratado consistía en una vida doméstica y feliz. En la Inglaterra victoriana conservadora, estas creencias eran fundamentales para atraer lectores. Él sostenía los buenos ideales británicos. Pero un día, mientras Dickens escogía a las actrices para su obra, sucede algo que cambiaría su vida para siempre. Su atención se centra en una joven actriz llamada Ellen Ternan. Tenía 18 años, los ojos azules y era muy bella. Cautivado por Ellen, Dickens le da el papel. Y mientras la obra entra en producción, él se muestra especialmente interesado en la actriz, algo que continúa después de que la obra termina. Pero las acciones del autor no pasan desapercibidas. Dickens fue visto caminando por el parque a solas con Ellen Ternan. Algo inaceptable en la Inglaterra del siglo XIX. Una joven no podía caminar sin chaperón con un hombre con quien no tenía una relación. Así comienza el rumor que Dickens tiene un romance con Ellen, quien tenía 27 años menos. Si las historias eran ciertas, el autor casado tenía mucho que perder. En la Inglaterra victoriana se esperaba que una pareja de casados permaneciera junta para siempre. Nadie tenía permitido tener defectos. Si Dickens tenía un romance a espaldas de su esposa de más de 20 años, su carrera hubiera estado en graves problemas. Sus novelas hubieran dejado de venderse. Cuando Dickens se entera de los rumores, sabe que debe hacer lo imposible por detenerlos. Y para defender su reputación, él escribe una carta pública donde negaba las acusaciones. Luego la publica en un periódico muy popular. Él escribía que cualquiera que creyera tales calumnias debía avergonzarse. Para el público general, esta declaración de Charles Dickens era más que suficiente. Ellos querían creer en el autor. Parecía ser que la carta había cumplido su propósito, porque pronto cesan los rumores. Dickens permanece casado durante el resto de su vida, y sus novelas siguen vendiéndose con éxito. Luego, en el año 1870, el célebre autor fallece. Dickens era tan famoso que tuvieron que dejar la tumba abierta para que la gente pudiera ir a ver su ataúd. Durante años después de su muerte, la reputación de caballero victoriano ejemplar de Dickens se mantiene. Pero en el año 1934, un escritor llamado Thomas Wright publica un artículo que pone la vida de Dickens de cabeza. Él descartó el discurso de Charles Dickens sobre virtud e inocencia. Escribió que Dickens estaba completamente enamorado de la actriz. Ellos tuvieron un romance secreto que duró 13 años. Wright comenta que consiguió los detalles gracias al cura en quien Ellen había confiado. Para los seguidores del autor victoriano, la noticia era alarmante. La gente era reacia a creer que Charles Dickens había tenido un romance. Pero hoy, gran parte de los historiadores creen que Dickens y Ellen sí tuvieron una relación ilícita. Parece ser que el autor no estaba felizmente casado después de todo. Dickens era infeliz en su matrimonio desde hace algún tiempo. Era una superestrella literaria y su esposa no podía seguirle el ritmo. Él no entendía por qué ella se había vuelto aburrida y quería ir más lento. Su matrimonio se había vuelto amargo. Por eso, cuando conoció a Ellen, él se enamoró y comenzaron una relación. Al poco tiempo, su esposa descubrió el secreto. Pero el autor se rehusaba a terminar su romance con Ellen. En vez de eso, él y su esposa se separaron legalmente. Pero no podía divorciarse, ni ser visto con Ellen en público, o su carrera se esfumaría. Por eso Dickens hizo lo imposible por mantener a su amada en secreto. Dickens alquiló casas para Ellen en poblados cercanos a Londres.
Él la visitaba frecuentemente, fingiendo ser alguien más. Usaba distintos apellidos cada vez. Para evitar a los fisgones, parece ser que incluso la llevó al extranjero. Dickens amaba Francia y alquiló una casa en el poblado de Condet. Ahí es donde él y Ellen pasaban las vacaciones. Ellos salían a caminar y visitaban el castillo de Ardelot. La hermosa propiedad del castillo fue el escondite perfecto para este romance secreto. Aunque parece ser el aspecto más duradero de su amor, es el hecho que Ellen pudo haber sido la musa de Dickens. Algunos académicos creen que ella incluso inspiró el personaje de Stella en la novela Grandes Esperanzas, uno de los mejores libros que se han escrito. Ellen sin duda inspiró a Charles Dickens y puede ser percibida en varias de las heroínas jóvenes que aparecen en sus obras. A pesar de su infidelidad, los lectores modernos siguen disfrutando de los libros de Dickens, lo que lo convierte en un titán de la literatura inglesa. El castillo de Ardelot se erige como un monumento al increíble esfuerzo que hacen las celebridades por conservar sus reputaciones y mantener sus secretos ocultos. Una misteriosa desaparición lleva a un hallazgo inquietante en esta ciudadela imponente. A casi 18 kilómetros de las majestuosas cataratas del Niágara se ubica la ciudad de Youngstown, Nueva York. Este lugar encantador es el hogar de una de las estructuras más dominantes hechas por el hombre, el castillo del viejo fuerte Niágara. Es sobrecogedor y te ayuda a situarte en el pasado. Construido en el año 1727, este bastión de piedra caliza fue parte de una fortaleza francesa. Sus 3 niveles fueron diseñados para parecerse a una casa de campo magnífica y servir un propósito defensivo. Tiene ventanas de buhardilla en voladizo, diseñadas para permitirles a los soldados dispararles a los enemigos. Sus murallas de piedra son muy gruesas. La estructura debía soportar un ataque con armas menores o explosivos. Al interior hay detalles que revelan la vida diaria de aquellos apostados aquí. Al entrar ves un vestíbulo amplio como para que la compañía se forme. A la izquierda hay una habitación donde los soldados hubieran estado listos para responder ante una emergencia. Pero este castillo imponente oculta un secreto oscuro. Es atormentado por una figura sin cabeza. Este es un lugar donde se cometieron crímenes. Según la leyenda, durante una noche estrellada, los soldados franceses apostados en el fuerte Niágara hicieron una fiesta. Entre los asistentes había una joven nativo-americana llamada Onita. Ella había asistido a la fiesta junto a su amado, un soldado llamado Henry Leclerc. Pero de pronto fueron interrumpidos por el oficial Jean-Claude de Roquefort. De Roquefort había estado bebiendo. Él se deja caer al lado de Onita y empieza a hacerle una serie de insinuaciones con una actitud poco caballerosa. Onita intenta ignorar al hombre, pero él solo se vuelve más insistente. Henry se ofende con su actitud y ambos empiezan a pelear. Onita ve cómo su cita y de Roquefort ebrio salen fuera a resolver sus diferencias. Las horas pasan y solo Roquefort vuelve a la fiesta. Al día siguiente, Onita vuelve al fuerte, pero su amado Henry sigue desaparecido. Así comienza la búsqueda del soldado, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Onita está desconsolada. Ella está convencida que algo terrible le ha pasado a Henry y que de Roquefort es el culpable. Pero el canalla ebrio niega saber el paradero de Henry. Sin pruebas, las suposiciones de Onita son ignoradas. Más tarde ella regresa a su pueblo. Pasan los meses y sigue atormentada por la desaparición de Henry. Finalmente, ella vuelve al castillo francés. Decidida a descubrir la verdad detrás de la desaparición de Henry, ella le pide ayuda a uno de sus amigos. Según cuenta la historia, ambos recorren el castillo y escuchan un ruido espeluznante que proviene de un pozo cercano. Al acercarse, ven que aparece algo desde la oscuridad.
Según la leyenda, ellos ven un par de manos aferradas al pozo. Luego aparecen los brazos y el cuerpo de un hombre vestido con el uniforme de los soldados franceses. Pero no traía cabeza. Aterrorizada, ella huye del lugar lo más rápido posible. Pero a la mañana siguiente, Onita vuelve a la escena. Siempre es más fácil abordar estas situaciones de día. Esta vez la acompañan varios soldados. Ellos revisan el pozo rápidamente y hacen un descubrimiento espantoso. Encuentran un cuerpo. No solo está vestido con el uniforme francés, sino también le falta la cabeza. Es una escena grotesca. Onita identifica rápidamente el cuerpo como el de su amado desaparecido, Henry Leclerc. Ahora que tiene pruebas de la muerte del hombre, ella puede señalar a la última persona que vio con vida a Henry como el sospechoso, Jean-Claude de Roquefort. El oficial es arrestado y durante el interrogatorio revela lo que pasó realmente esa fatídica noche. El altercado, que había empezado en la fiesta por Onita, se convirtió en una lucha con espadas. Pero Henry tropezó y Jean-Claude de Roquefort lo mató. Luego el asesino quiso ocultar la evidencia. Él le cortó la cabeza y la arrojó al lago. Luego escondió el cuerpo en el pozo para deshacerse de él lo más rápido posible. La confesión sella el destino del asesino. Jean-Claude fue condenado a la horca por el asesinato. Pero la leyenda del soldado francés sin cabeza perdura. La leyenda dice que el fantasma deambula por el castillo buscando su cabeza cercenada. Actualmente el castillo del Fuerte Niágara se erige como un recordatorio de un soldado dispuesto a defender el honor de su amada hasta la muerte. La misión infame de un químico conlleva al fraude, al chantaje y a un descubrimiento innovador. Todo termina en este palacio espléndido. A las orillas del río alemán Elba se ubica la pintoresca ciudad de Meissen. Esta metrópolis antigua es eclipsada por una estructura encantadora, el castillo Albrechtsberg. El castillo se ubica en lo alto de un enorme farellón. Es como un castillo de cuentos. Sus torres blancas y brillantes, las enormes ventanas arqueadas y sus techos de terracota se mezclan para crear una fachada inolvidable. Es como si el lugar mágicamente te transportara hacia la Alemania medieval. El interior amplio es igualmente cautivador. Al interior hay techos abovedados inmensos, cuadros y una de las escaleras más espléndidas que verás en tu vida. El castillo es magnífico y fascinante, pero en el pasado, la belleza de sus pasillos fue eclipsada por un triunfo aún más grande. El castillo se erige como un monumento a uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia. Johann Friedrich Bettger es un farmacéutico joven y talentoso, interesado por la alquimia, la práctica de convertir metales comunes en oro. Estaba decidido a ser el hombre que descubriría lo que había eludido a los científicos durante cientos de años. Si lo lograba, él conseguiría una fortuna inimaginable. Pero después de pasar largas jornadas en el laboratorio, él se queda sin fondos para continuar su investigación. Si pudiera hacer una demostración de sus esfuerzos, tal vez conseguiría inversores. Por eso, idea un plan atrevido para conseguir dinero rápido. Fingiría haber tenido éxito. Al poco tiempo, invita a un grupo selecto de amigos a una presentación secreta. Él promete que lo que les mostrará es solo el comienzo, y luego calienta monedas de plata. Después que la mezcla se enfría, y gracias a un truco desconocido, él logra hacer que el metal se parezca y se vea como el oro. Sus amigos se sorprenden y el joven químico está encantado, ya que prometen contribuir con su investigación. Pero el engaño aparentemente inofensivo del químico sale mal. A pesar de que los presentes habían jurado guardar el secreto, hubo algunos que no cumplieron.
Al poco tiempo, el rumor del supuesto descubrimiento llega a oídos de un gobernante ávido de fortuna, Augusto el Fuerte. Creyendo que el hallazgo del químico es genuino, él decide apresarlo y luego le da una advertencia. Augusto le dice a Botger que si no convierte el metal en oro, él lo va a matar. El químico desafortunado está aterrado. Sabe muy bien que es incapaz de cumplir lo solicitado y decide admitírselo a su captor. Augusto está furioso. Su futuro empieza a verse sombrío. Pero antes de que el rey lleve a Bedger a la horca, uno de sus consejeros decide hablar. Su nombre es Ehrenfried Walter von Schurnaus. Von Schurnaus era un científico importante y reconoce la inteligencia de Bedger. Él le dice a Augusto que necesita la ayuda del químico en uno de sus proyectos personales. Busca identificar la fórmula misteriosa para otra sustancia valiosa, la porcelana. La cerámica de color blanco traslúcido es codiciada y se usa para hacer figuras, jarrones y otras cosas en el lejano oriente. Pero su fórmula ha eludido a los occidentales por cientos de años. Era considerada incluso más valiosa que el oro y todos la llamaban oro blanco. Von Schurnaus comenta que si Bedger lo ayuda a desentrañar sus secretos, Augusto podría ganar una fortuna con las ventas de la porcelana. El gobernante intrigado accede y le perdona la vida al joven alquimista. Por ahora. Agradecido por la oportunidad y desesperado por recuperar su libertad, el joven comienza a trabajar. Von Schurnaus cree que la porcelana se fabrica mezclando arcilla con vidrio. Pero durante meses los hombres prueban distintas fórmulas con distintas arcillas y nada parece funcionar. Luego, en el año 1708 ocurre una tragedia. Von Schurnaus muere de disentería. Con su compañero y único aliado muerto, Bedger ahora debe terminar el proyecto solo o enfrentarse a su propia muerte. Más tarde, después de 7 años cautivo, Bedger tiene una epifanía. En vez de agregarle vidrio a la arcilla, él agregará un mineral blanco muy escaso llamado alabastro. El resultado es sorprendente. Él encuentra la fórmula correcta para crear una porcelana blanca y densa. Luego le dice a Augusto el Fuerte, «Lo logré». El gobernante está eufórico. Es uno de los eventos científicos más importantes de todo el período barroco. Bedger creía que había conseguido su libertad, pero el rey tiene otros planes. Augusto quiere aprovechar el descubrimiento y pronto instala una fábrica para producir el material. Él decide empezar la producción en el castillo de Albrechtsberg. Entonces clausura las ventanas para crear un taller cerrado. Está decidido a mantener su fórmula en el más oscuro secreto. Bedger se ve obligado a convertirse en el director de la fábrica. Hasta que finalmente, en el año 1714, después de 13 años cautivo, es liberado. Y pasa el resto de su vida investigando sobre la alquimia, sin éxito. Pero la compañía que ayuda a crear sigue funcionando. Lo más increíble de todo es que siguen utilizando muchas de sus técnicas y mantienen la reputación de producir una de las porcelanas más finas del mundo. Actualmente el castillo sirve como testimonio del ingenio de un químico desesperado y de su increíble descubrimiento. Un visionario ambicioso tiene una idea millonaria que es incapaz de despegar. Todo regresa a este refugio tropical. En la zona sudoeste de Florida se ubica la ciudad costera de Fort Myers. Con acceso a un río y al mar, fue la ubicación perfecta para la base militar del siglo XIX, que le dio el nombre a la ciudad. Los recursos naturales de la zona también la convierten en el lugar perfecto para esta mansión lujosa. Los mangos. Está ubicada en casi 8 hectáreas de jardines tropicales y encuentras todo tipo de plantas. Algunos de los árboles tienen 100 años, incluyendo los mangos.
Construida en el año 1911 como un refugio de invierno, el estilo artesanal de la casa busca aprovechar al máximo el entorno. Una de las características más hermosas de la casa es el porche envolvente con vista hacia el río Caloosahatchee. La propiedad está hecha con pino local y ciprés. Mide 279 metros cuadrados. Todas las habitaciones de la casa tienen muebles de la época. La sala de estar tiene una chimenea con doble repisa, bancas empotradas y un techo de ciprés muy elaborado. Pero esta casa apacible se contradice con la idea que desafía la muerte de su dueño. Este hombre ya había cambiado el mundo radicalmente y estaba decidido a volver a hacerlo. El industrial visionario Henry Ford ha cambiado la vida en Estados Unidos para siempre al popularizar un invento increíble. Henry Ford creó el Modelo T, el automóvil más vendido de todos los tiempos, y puso al país sobre ruedas. Fue uno de los principales innovadores del mundo. Pero Ford no pretendía dormirse los laureles. Él tenía una idea más elevada para revolucionar los viajes en el país. Lo que él realmente quería era crear el Modelo T para la industria aeronáutica. Sería un vehículo ligero y económico para cualquier persona que pudiera comprarlo y volar. Sus ingenieros empiezan a trabajar en el diseño inmediatamente. Él especifica que el avión no puede ser más grande que su oficina y debe ser simple para que cualquier novato pueda operarlo. Pronto tiene un prototipo. Era un avión de un asiento que medía 5 metros de largo por 7 metros de envergadura. El avión tenía un motor de 35 caballos de fuerza y pesaba solo 160 kilos. Era todo lo que Ford imaginaba. Pero ahora Ford debe averiguar si su curiosa aeronave puede volar. Henry Ford escogió a Harry Brooks para realizar el primer vuelo de prueba. Él era uno de sus mejores pilotos y era descrito como un temerario. Al acordar volar este prototipo, el piloto de 23 años ponía su vida en sus manos. La aviación seguía en su etapa experimental y muchos de los aviones se habían estrellado o habían explotado durante las pruebas. Por eso los periodistas se acumularon en el aeropuerto de Ford, esperando un vuelo inaugural desastroso. Es probable que haya sido un momento de mucha tensión. Cuando el piloto enciende el motor, el público contiene la respiración. Brooks entra a la pista y de pronto se eleva. Todos los asistentes observan cómo Brooks planea en el aire. Pero la tensión aumenta cuando el piloto de pronto empieza a descender. Y el miedo se convierte en alivio rápidamente. Brooks logra aterrizar y todos están emocionados. Pronto los periódicos se llenan de alabanzas para el inventor. La prensa informa que los trabajadores podrían viajar a sus empleos en avión. El proyecto podría poner un avión en todas las casas. Ford bautiza el mini avión como The Flivver, en relación a la jerga en inglés para vehículo pequeño y económico. El invento parece estar destinado al éxito, pero aún no lo prueban en largas distancias. La compañía Ford Motor está ansiosa por poner a prueba el avión nuevo. Por eso Ford propone una idea llamativa para poner a prueba las habilidades de la aeronave. La idea era volar desde Dearborn, Michigan, hasta Miami, Florida, con un solo estanque de combustible. Eran más de 2.000 kilómetros, una distancia impensable. Aún así, Brooks, el temerario, está comprometido con el desafío. En Florida, él espera celebrar el éxito junto a Ford, en Los Mangos, el refugio de invierno del industrial. En febrero, él despega rumbo al extremo sur del país. El despegue fue un éxito y Brooks admira el paisaje mientras planea a 137 kilómetros por hora. Las condiciones son perfectas y cubre casi 600 kilómetros cruzando la frontera del estado soleado sin incidentes. El simple hecho de completar este tramo del viaje era un verdadero logro en sí mismo y le valió el récord a la distancia más larga recorrida por un avión pequeño. Pero la misión es llegar a Miami. Y cuando Brooks vuela por el estado de Florida, algo detiene el motor inesperadamente. El avión se atascó y Brooks no pudo hacer nada. No había otro motor que pudiera socorrerlo, ni tampoco un sistema de seguridad que pudiera activar. A los pocos segundos, el piloto se estrella contra el océano.
A pesar que logran recuperar el avión, el cuerpo de Brooks nunca es encontrado. Cuando Ford recibe las noticias del accidente, queda devastado. Henry Ford se había encariñado con Brooks con los años. Se sentía triste y responsable por su muerte. El desastre se hace conocido en toda la nación y Ford ya no cuenta con el apoyo del público. Pronto, él abandona su sueño de poner un avión en cada casa y deja de trabajar en el proyecto. A pesar de su fracaso aeronáutico, Ford sigue siendo considerado uno de los grandes industriales de Estados Unidos. Actualmente, su propiedad tropical sirve como recordatorio de este titán visionario y de su valiente y temerario piloto. Mike, el guardián de un arte en extinción, forjará su futuro, Mi pasión es construir espadas enormes. convirtiendo su pasión en una nueva profesión. La vida es demasiado corta como para dedicarte a lo que odias. Nuevos horizontes serán afilados, creando reliquias de acero. Estas y muchas hazañas más en Discovery Theater. Los hoteles son testigos de quienes los habitan. Caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y detrás de sus puertas se esconden los secretos de grandes personajes. Nikola Tesla, Stephen King. Sé testigo de los misterios que estas habitaciones están por revelar, porque dentro de 4 paredes caben millones de historias. Conócelas en Discovery Theater. Brasil es el 5º país más grande y poblado del mundo y el 2º destino del mercado turístico internacional de América Latina. La alegría de su gente, sus atractivos naturales y la riqueza de su patrimonio histórico y cultural hacen de Brasil un destino turístico por excelencia. La pasión por el fútbol los caracteriza y sus estadios encienden la fanaticada. Es el país de América del Sur con la mayor diversidad de aves y el que abriga el mayor número de primates y anfibios de la Tierra. Y algunas de estas especies solo las verás aquí, en Brasil. Pero sin duda, es el Cristo Redentor la imagen más buscada por quienes visitan el esplendoroso país. Considerada la estatua Art Deco más grande del mundo y una de las 7 nuevas maravillas, este colosal Cristo de 38 metros de altura y 1.145 toneladas de peso es un símbolo perfecto que refleja la fe de los brasileños. Está situado en el Parque Nacional de la Tijuca, en la cima del Cerro del Corcovado, a 709 metros sobre el nivel del mar. Aunque la construcción de este monumento religioso fue sugerida por primera vez en 1859, es en 1926 cuando este ícono de hormigón armado cobra vida. Su inauguración se produjo finalmente el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente 5 años de obras. El Cristo del Corcovado constituye, más que un lugar para el turismo, un lugar de oración y devoción en el que se congregan los millones de católicos en Brasil. Su pose regia y serena se transforma en un abrazo de fe, en el abrazo de Cristo al mundo, a los turistas y sobre todo, a su gente. Los japoneses han sido víctimas de terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas por miles de años. La propia tierra donde habitan los sometió a un ataque tras otro. Erupciones de volcanes, nubes de cenizas mortales. Temblores en alta mar que originaron olas con el potencial para arrasar con comunidades en minutos. Los terremotos sacuden ciudades enteras. La ciudad más grande del mundo está en la zona de peligro y los científicos predicen un gran desastre en los próximos 30 años. ¿Lo causará la tierra, el fuego, el agua o los tres?
Los científicos creen que Tokio y el litoral más poblado del país serán azotados en los próximos 30 años. Fuji amenaza la vida de las personas que viven bajo su sombra. Las torres de cenizas volcánicas de Fuji tendrán efectos de gran alcance y harán que se estanque la vida moderna japonesa. Y luego está el arma más destructiva de todas, los tsunamis. Debe haber sido asombroso que este tsunami fuera mucho más alto que donde estamos ahora y que arrasara con toda el área. Que era el terremoto más grande que había experimentado. Bosques y montañas. Testigos de nuevas aventuras. ¡Vamos a cazar esa porquería! Investigadores que lucharán contra espíritus malignos para vencer. El agua está muy fría. A sus propios demonios. Estas y muchas historias más en Discovery Theater. La Tierra. Un mundo de agua. Casi 3/4 partes de su superficie se encuentran bajo un mosaico